Listo. Sí. Buenas tardes, soy el doctor Julio Bretman, jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Británico. Es un enorme placer estar en este Ateneo y quería agradecer a las autoridades de CNIVA por participar del mismo, al igual que lo hicimos el año anterior, y esperamos poder continuar con estas presentaciones. Hoy vamos a presentar un caso clínico que motivó una discusión tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico muy interesante en nuestro hospital. El caso va a ser presentado por la doctora Milagros Báez, que es una médica del Servicio de Clínica Médica, y luego la doctora Victoria Gutiérrez y el doctor Martín Bocio van a hacer consideraciones diagnósticas. El doctor Martín Bocio forma parte del Servicio de Neumonología del Hospital Británico, y junto con la doctora Gutiérrez coordinan un grupo multidisciplinario llamado PERT, que tiene por objeto analizar los pacientes que presentan dificultades en la toma de decisiones terapéuticas relacionadas con tromboembolismo de pulmón, y reciben consultas tanto intrahospitalarias como de otras instituciones. Los dejo con la doctora Gutiérrez, que va a comenzar con la presentación del caso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Milagros Báez. Voy a iniciar con la presentación del caso. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente de 77 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, no insulino requiriente, dislipemia, tiene SAO severo pero no es adherente al uso del CPAP, había tenido eventos isquémicos, una IT en el 2016 y 2 ACVs en el 2017 y 2019, y antecedentes de hemorragia digestiva baja que requirieron internaciones y soporte transfusional, generalmente siempre secundarios a pólipos colónicos, y era un paciente independiente para las actividades básicas de la vida diaria. El paciente ingresa en octubre del 2021 a la guardia por disnea súbita de clase funcional 4. Al examen físico se encontraba hipertenso con 150/90, una frecuencia cardíaca de 100, una respiratoria de 26 y saturando 95% al aire, con una máscara con reservorio a 15 litros. Tenía R1 y R2 en 4 focos con silencios libres, pulsos simétricos, sin edemas de miembros inferiores, pero sí tenía regular perfusión periférica, uso de músculos accesorios, prensa abdominal y tiraje, sin otros ruidos agregados y sin otros hallazgos de relevancia. En el laboratorio se evidenciaba leucocitosis de 18.000 blancos, un hematocrito de 49, y como dato a destacar, un ProBNP de 17.000 y unas troponinas de 132 que se pidieron, digamos, por el cuadro clínico del paciente. A su vez tenía un estado ácido base que, como dato a destacar, tenía un láctico de 18. En este contexto, el paciente se realiza un ecocardiograma y una angiotomografía de tórax. Ya en el ecocardiograma se evidencia una dilatación de cavidades derechas con la función del VI conservada, sin embargo con un deterioro severo de la función del ventrículo derecho, con hipoquinesia de la pared libre y aplanamiento sistodiastólico del septum interventricular, asociado también a insuficiencia tricuspidia leve con una PSAP de 45 milímetros de mercurio. En la angiotomografía de tórax se evidenció defecto de rellenos centrales en ambas ramas principales de la arteria pulmonar, con extensión a todas las ramas segmentarias, siendo este hallazgo compatible con un TEP masivo bilateral. Además, también se evidenciaba la arteria pulmonar principal dilatada y un incremento de la relación BI-BD mayor a 1. Un poco acá tenemos las imágenes representativas donde se evidencia el tromboembolismo de pulmón ante el cual estaba nuestro paciente, y con este cuadro clínico y estos estudios diagnósticos se arriba justamente al diagnóstico de tromboembolismo de pulmón de riesgo intermedio alto, con un PSI de 4 y un Riete de 3.5. En este contexto se decide activar el grupo PERT.
Un poco para dar una introducción y una definición de lo que es el Grupo PERT, es un equipo multidisciplinario con base institucional de respuesta rápida. Este servicio lo que permite es adquirir una respuesta casi instantánea ante pacientes con TEP, principalmente ante pacientes con TEP de riesgo intermedio alto y riesgo alto, y permite actuar en tiempo real con la participación multidisciplinaria de distintos servicios. En nuestro caso, el servicio de emergencias, clínica médica, neumonología, cardiología, las unidades cerradas de terapia intensiva y unidad coronaria, hematología, hemodinamia y farmacia. Entonces, estamos ante un paciente con un tromboembolismo de riesgo intermedio alto, un poco para repasar la clasificación de la gravedad del tromboembolismo de pulmón. Sabemos que tenemos que tener distintos parámetros en cuenta, dentro de ellos la inestabilidad hemodinámica, los parámetros clínicos de la gravedad del TEP, que se miden mediante el PESI, la disfunción del BD, ya sea por ecocardiograma o por angiotomografía, y la concentración de troponinas. Todo esto nos permite clasificar al TEP en distintos, según su gravedad, según su riesgo, y en este caso tenemos que el riesgo de nuestro paciente, por ser un paciente con un TEP de riesgo intermedio alto, era del 3 al 15%, sabiendo que el TEP de riesgo alto tiene un riesgo de muerte precoz de mayor al 15%. En cuanto, siguiendo un poco con el caso clínico, inicialmente, dada la edad del paciente y los antecedentes que había tenido de hemorragia digestiva, se decidió optar por una conducta inicial conservadora, con infusión continua de heparina sódica endovenosa. Sin embargo, el paciente posteriormente evoluciona con insuficiencia respiratoria, alteración del sensorio, con requerimiento de ventilación invasiva y soporte de inotrópicos, por lo cual se decide otra vez consultar al equipo, y en ese momento se decide realizar una reperfusión intervencionista. Lo que se hizo fue una arteriografía. En la rama pulmonar derecha se administraron 10 miligramos de TPA, con tromboaspiración de múltiples trombos en varias oportunidades, logrando extraer bastante material trombótico. Y lo mismo se hizo del lado izquierdo, dejando el catéter de ese lado para realizar una infusión continua de RTPA en 24 horas. Y un poco también a modo de repaso, estas son las contraindicaciones, digamos, de fibrinolíticos, que son las que a veces nos hacen, digamos, pensar qué tratamiento es mejor para nuestros pacientes, y que son las que tenemos en cuenta en el momento de la activación del grupo PERT. Como sabemos, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas tenemos, bueno, la historia de ACV hemorrágico, de neoplasia del sistema nervioso central, de traumatismos o cirugías del sistema nervioso central recientes, diátesis hemorrágica, hemorragias activas, plaquetopenia o un coagulograma alterado. Y en cuanto a las relativas, tenemos la edad, también el antecedente de un ACV isquémico o una IT, pero dentro de los 6 meses anteriores, reanimación traumática, hipertensión refractaria, cirugías mayores, úlceras pépticas, y también incluso se tiene en cuenta la expectativa de vida del paciente, si es o no mayor o igual a 6 meses. Entonces, en este caso, nuestro paciente, como decíamos, requirió un tratamiento intervencionista local, requirió ventilación mecánica e inotrópicos por 72 horas posteriores al procedimiento, y posteriormente evolucionó favorablemente, sin requerimiento de oxígeno, y con un ecocardiograma control con una evidencia de la mejoría de la función sistólica del ventrículo derecho. Luego, posteriormente, egresó a un centro de tercer nivel para rehabilitación. Ahora le voy a dar pie a la doctora Gutiérrez para que nos siga comentando un poco más del PERT y qué hacemos en nuestro hospital. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Gutiérrez de Clínica. Les voy a explicar un poquito cómo fue el origen de este grupo, en qué consiste y cómo trabajamos, cómo es la dinámica del trabajo. La verdad es que este grupo fue formado por primera vez en Estados Unidos. Es un grupo multidisciplinario que tiene ciertos objetivos. La próxima. Bien, debe cumplir los siguientes criterios para formarse. En realidad tiene que tener la capacidad para evaluar rápidamente al paciente que tiene una embolia pulmonar aguda.
Esto permite hacer un ejercicio donde uno va contemplando las distintas terapias médicas, quirúrgicas y endovasculares acorde a la situación del paciente. Además, lo importante de este grupo es que permite un seguimiento multidisciplinario de los pacientes con todos los distintos servicios involucrados. Posterior también a la evaluación del grupo, lo importante es poder recopilar, evaluar y compartir todos los datos que se obtienen para determinar la eficacia del tratamiento que uno le prestó al paciente. La próxima. La historia, como dije, fue formada por primera vez en el Mass General Hospital en Boston en el 2012, y después otros hospitales lo fueron formando en distintos lugares de Estados Unidos, más que nada. Actualmente más de 35 hospitales tienen este grupo de trabajo, y también hay algunos hospitales fuera de Estados Unidos, como en Brasil, Australia y algunos en Europa, que también formaron este equipo de trabajo. Todos los años, desde el 2015, hay un consorcio donde se reúnen los distintos hospitales, donde hacen jornadas de actualización y se presentan los datos del parque. La próxima. Los objetivos, como dijimos, es lograr una rápida respuesta al tratamiento, más que nada de pacientes con embolia masiva o submasiva, lograr lo mejor, digamos, con las distintas opciones adecuadas a cada paciente, porque muchas veces el paciente puede tener un tromboembolismo de alto riesgo, de riesgo intermedio alto, pero en general los pacientes que tienen estos eventos son muy comórbidos, entonces hay que considerar todos los datos clínicos del paciente para ver qué es lo mejor adecuado a cada uno. Justamente el equipo multidisciplinario permite evaluar todos estos distintos aspectos del paciente que hay que considerar, desde riesgos de sangrado, situación clínica que tiene el paciente, el pronóstico del paciente y demás. Esto permite en forma, digamos, momentánea coordinar el cuidado de los distintos servicios que se involucran. Es importante desarrollar también protocolos de uso de los distintos tipos de terapia, que después voy a mencionar, y hacer un registro de todo lo que se hace, tanto de la presentación clínica, de la eficacia del tratamiento y de la evolución de los pacientes, tanto a corto como a largo plazo. Otra cosa que es muy importante que lo hacemos es posterior al alta un seguimiento, uno sigue las complicaciones, hacer, digamos, los estudios que correspondan como screening según de la edad para determinar la causa en caso que quede de duda si no fue un tromboembolismo provocado, el estudio de trombofilia cuando corresponda, y después lo que es más académico como ateneos y revisión del manejo del tromboembolismo. La próxima. Los integrantes del team son todos estos servicios: la unidad coronaria, terapia intensiva, la guardia externa, hemodinamia, cirugía vascular, neumonología clínica médica, hematología y farmacia. Y en caso que sea necesario se pueden pedir consultas externas. Por ejemplo, si un paciente tiene un evento cerebrovascular agudo, se puede hacer una consulta con neurocirugía, o una paciente embarazada con obstetricia y demás. El siguiente. La siguiente. Por favor, Milan. El diagrama de activación, esto es importante, lo diseñamos nosotros. Cada institución puede tener su diagrama de activación propio, de acuerdo a la dinámica que tenga de trabajo. Nosotros básicamente tenemos 4 áreas de activación del grupo, que es la guardia, la unidad coronaria, la terapia intensiva y la sala general. En cada uno de los lugares hay un médico que está a cargo, y es el que se encarga de recabar la información, los datos de la historia clínica del paciente, conocer el examen físico en laboratorio, los estudios complementarios, como son obviamente el electrocardiograma, el ecocardiograma y la angiotomografía,
saber y conocer las distintas comorbilidades, qué contraindicaciones tiene ese paciente para anticoagulación, para trombolisis, y cuál es la expectativa de vida, porque eso también es importante para evaluar los riesgos de la terapia. Una vez conocido el paciente, el tromboembolismo se estratifica el riesgo según las guías, de acuerdo a su estabilidad hemodinámica, al PESI, y a la disfunción ventricular derecha, que se evalúa con troponinas y con un ecocardiograma para conocer la función del ventrículo derecho, o en la angiotomografía para conocer la relación BD-BI. Todos los pacientes de riesgo intermedio, alto o alto, se activa el PERT para su evaluación, se hace una reunión virtual, y de la discusión entre los integrantes del grupo se hace una recomendación, que puede ser solamente anticoagulación, puede ser la administración de trombolíticos, o puede ser una terapia hemodinámica. Los pacientes de riesgo intermedio bajo o bajo, a veces llegan consultas también porque son pacientes muchas veces muy complejos, donde tienen múltiples comorbilidades, pacientes oncológicos con riesgo de sangrado, en tratamiento quimioterápico activo, y bueno, ahí también hay muchas cosas que valorar y también hemos recibido consultas al respecto. Y como les dije antes, después lo importante también es un seguimiento al egreso, y eso demuestra también calidad de atención. El seguimiento al egreso es por parte de clínica médica, del grupo de hipertensión pulmonar, que después nos va a hablar el doctor Bocio, y de hematología y cardiología también en caso que lo requiera. El siguiente. Nosotros diseñamos un algoritmo de manejo del tromboembolismo de pulmón. Esto obviamente es un poco en base a las guías de tratamiento. Cuando uno recibe un paciente con TEP agudo, lo primero que tiene que evaluar es si tiene contraindicación o no para anticoagulación en primer momento. De acuerdo a eso, si tiene contraindicación, se indicará la colocación de un filtro de vena cava en caso que corresponda. Si no tiene contraindicación, iniciará terapia anticoagulante, de acuerdo al caso, con enoxaparina o con bomba de difusión de heparina sódica. Y después, como dijimos, es muy importante evaluar el riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, en general, la única indicación es la anticoagulación, con lo cual eso en general no es complejo. En los de riesgo intermedio, sí, digamos, uno tiene que evaluar si el paciente tiene un riesgo intermedio bajo o un riesgo intermedio alto. Ahí evalúa si tiene la dilatación o disfunción ventricular derecha y signos de disfunción con troponinas elevadas. Nosotros sumamos en esta evaluación de riesgo dos criterios de alto riesgo, como son una trombosis venosa proximal, valores de lactato alto, PAFI elevadas, y diseñamos, en realidad es el que usan en el Mass General, que por ahí muchos lo conocen, que se usó en la pandemia por COVID, que es el Score de News. El Score de News después les voy a explicar un poquito qué es. Con un Score de News en la evolución mayor de 9, nosotros los consideramos pacientes de mayor riesgo como para considerar una terapia invasiva. Y obviamente los pacientes de alto riesgo, ¿sí?, que son aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica, o sea, que tienen hipotensión arterial sostenida, que requieren uso de vasopresores, shock, obviamente ahí el manejo es más complejo. En general los que no tienen contraindicación es el uso de fibrinolíticos, y aquellos que tienen contraindicación se evalúan tratamientos quirúrgicos o hemodinámicos. Los tratamientos quirúrgicos, la opción es la trombectomía. Los tratamientos hemodinámicos disponibles son la lisis dirigida por catéter, con fibrinolítico, aplicación de fibrinolíticos locales, que es una terapia
que hacemos frecuentemente acá y que es relativamente sencilla. Hay otros dispositivos más complejos, pero en general son de alto costo y la verdad que la accesibilidad no es tan inmediata, con lo cual cuando se puede, la lisis dirigida por catéter con trombolíticos locales es lo que más utilizamos. Cuando tienen contraindicación completa para fibrinolíticos, una opción es la terapia de tromboaspiración, pero también es algo más complejo y tiene que haber experiencia en la institución para realizarlo. La próxima. Esto es lo que les hablaba del score de News, donde tienen los distintos parámetros fisiológicos y de acuerdo a lo que uno va sumando, va digamos, determinando cuál es el riesgo clínico del paciente. Nosotros para el TEP de alto riesgo, de riesgo intermedio alto, establecimos una clasificación de más de 9 como digamos, un factor de riesgo para tomar una decisión, digamos, en una terapia más avanzada. La próxima. Como les hablaba, hay distintas intervenciones terapéuticas. Esto es lo que existe y lo que está disponible. Uno debe adecuar esta terapéutica al paciente que puede recibir, qué contraindicaciones tiene. La anticoagulación, las opciones son la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso, los inhibidores directos de la trombina, la warfarina, los nuevos anticoagulantes y el acenocumarol. Y en cuanto a la terapia trombolítica, puede ser sistémica, ¿sí? Completa, en dosis completa o en dosis reducidas, a veces puede pasar 50% de dosis, o dirigida por catéter, como les expliqué anteriormente. O una terapia mixta entre los dos, mecánica y con fibrinolíticos locales. Lo que es solamente mecánica, existe la trombectomía quirúrgica, la tromboaspiración y la destrucción del coágulo, y auxiliares para asistencia al ventrículo derecho puede ser el ECMO, la asistencia ventricular derecha o el filtro de vena cava. Las próximas. Como les decía, es muy importante, digamos, una vez que actúa, tener un registro de los datos y de uno cómo está actuando para poder desarrollar una mejora en el tratamiento y un seguimiento. Los datos demográficos y del laboratorio los obtenemos de todos los pacientes, buscar los antecedentes de enfermedad tromboembólica, esto es fundamental, poder determinar cuáles son las causas desencadenantes, para saber si ese tromboembolismo de pulmón fue provocado o fue algo espontáneo, porque eso va a determinar la duración del tratamiento anticoagulante, cómo se hizo el diagnóstico, la estratificación del riesgo, qué conducta se tomó, cuál es la duración del tratamiento y qué tratamiento fue el que se optó, y las complicaciones a corto y largo plazo, como pueden ser sangrados, reinternaciones, tromboembolismo posterior, y a largo plazo, como pueden ser hipertensión pulmonar, síndrome postrombótico y demás. Y siempre en los casos que los tromboembolismos sean espontáneos, buscar condiciones predisponentes de acuerdo a la situación clínica del paciente. Siempre debe estar presente el screening para la edad, y después uno irá a evaluar un caso particular de acuerdo a la historia clínica o datos específicos del laboratorio, por ejemplo, si uno tiene que ir a buscar una neoplasia específica. Y trombofilias, en general en pacientes jóvenes con trombosis espontáneas. La siguiente. El seguimiento posterior, como dijimos, el objetivo es detectar condiciones predisponentes. El cáncer según la historia clínica, el screening para la edad y las trombofilias, complicaciones de la trombosis o de la TBP o del TEP, como la hipertensión pulmonar, tromboembólica crónica y el síndrome postrombótico. Por otro lado, la duración de la anticoagulación, las complicaciones hemorrágicas, las interacciones farmacológicas y el descenso de dosis de los anticoagulantes.
Todas estas últimas uno los tiene que ir reevaluando en cada consulta, porque muchas veces los pacientes suman fármacos, tienen procedimientos en el medio, entonces uno lo tiene que tener presente y evaluarlo en cada consulta. Ahora les voy a presentar al doctor Martín Bocio, que es neumonólogo, que él dirige el equipo de hipertensión pulmonar del hospital, y específicamente nos va a hablar del cuarto grupo de hipertensión pulmonar, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, es mía. Muchas gracias a Victoria Gutiérrez y a Milagros Báez por esta participación. Básicamente, siguiendo la línea de lo que decía la doctora Gutiérrez, nosotros lo que tratamos de hacer en el seguimiento de estos pacientes es, en un grupo pequeño, hacer una búsqueda activa. No necesariamente por la baja prevalencia de esta enfermedad necesita hacer un screening, pero sí hacemos una búsqueda activa cuando los pacientes cumplen con determinados criterios. Y después de una adecuada anticoagulación, después de 3 meses de esta anticoagulación, de un buen tratamiento, lo que tratamos de ver en este, como decía antes, para no ser reiterativo, en este grupo que cumple con determinados criterios, vemos si el paciente padece una enfermedad tromboembólica crónica, definida por defectos de perfusión, pero en un paciente asintomático, una enfermedad tromboembólica sintomática, el paciente con disnea, con defectos de perfusión, que lo puede uno visibilizar en un centellograma, pero sin hipertensión pulmonar, o la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, definida por, y según las guías de 2018 de NISA, como una hipertensión pulmonar arterial, o sea, precapilar, con mayor de 20 milímetros de mercurio de media, menos de 15 milímetros de presión de Weich, y más de 3 unidades de Woods de resistencias. Esto sumado a la presencia de múltiples trombos organizados en las arterias pulmonares y o sus ramas, esto va a ser arterias centrales, segmentarias o subsegmentadas, o bien vasculopatía periférica, después de, como decíamos antes, una adecuada anticoagulación efectiva. Y esto, si se cumplimenta, va a ser el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La siguiente. Entonces, estos son, según las recomendaciones en Boderman, de casi 700 pacientes en donde el antecedente de TBP previa o recurrente, reemplazo de hormona tiroidea, el antecedente de haber tenido una neoplasia, anticuerpo antifosfolipídico presente, ya sea o anticoagulante lúpico, o una derivación ventrículo-atrial con más esplenectomía, son factores de riesgo para desarrollar y presentar, después de un TEP, y hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Lo que sí, y es importante y no hay que dejar de mencionar, que esta entidad tiene el antecedente del TEP en el 70%, o sea, 2/3 de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tienen antecedentes de haber tenido un TEP previamente, pero hay 1/3 de los pacientes en donde en el interrogatorio, en la clínica, no surge este antecedente. Y eso es lo que se pondera en las guías de NISA 2018, en el desarrollo del algoritmo, en donde el centellograma cumple un rol fundamental básicamente para tratar de detectar estos pacientes con defectos de perfusión y no pasar inadvertidos como hipertensión arterial pulmonar idiopática. La siguiente. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. Lo más importante es, antes de darle la palabra a la doctora Gutiérrez, es en este diagnóstico tenerlo presente, porque dentro de los distintos grupos de hipertensión pulmonar, este es el grupo 4, el grupo 1 es la arterial pulmonar idiopática, que incluye las enfermedades del tejido conectivo, la venoclusiva, HIV, etc. El grupo 2, y por lejos es el más frecuente, en donde es la postcapilar, la secundaria falla cardíaca. El grupo 3, secundarias enfermedades respiratorias, ya sea fibrosis pulmonar o EPOC, como los dos modelos más importantes. Y en este grupo 4, del que estábamos hablando recién, es el único grupo en donde uno podría ofrecerle un tratamiento curativo a los pacientes. Por eso es importante hacer una búsqueda activa, hacer un diagnóstico, ya que hay algunos registros holandeses en donde la demora en el diagnóstico es de 2 años.
antes el paciente pasa por varios médicos antes de tener el diagnóstico, por lo cual es importante pensarlo. Y además esta demora en el diagnóstico se asocia a un aumento en la media y a un aumento en la mortalidad. Por eso cuando uno tiene un paciente con disnea, después de haber tenido un TEP, obviamente no necesariamente tiene hipertensión pulmonar, pero sí tratar de ir buscando dentro del algoritmo diagnóstico esta enfermedad que es difícil de diagnosticar, es difícil de tratar, pero es la única que tiene un tratamiento curativo dentro de las hipertensiones pulmonares, que es la endarterectomía. Después uno podría hablar de otros tratamientos alternativos, como la angioplastía por balón, incluso el tratamiento médico, sobre todo en los vasos periféricos cuando están afectados. Pero sí dejar como mensaje muy importante en donde tratar de pensar esta entidad no es prevalente, sí es más prevalente en estas enfermedades o en estos factores de riesgo, como veíamos recién, y no dejar de tenerlo presente para ofrecerle al paciente, en el caso de que la tuviera, un tratamiento curativo. Así que para cerrar, los dejo con la doctora Gutiérrez. Muchas gracias a todos. No, básicamente, bueno, nuevamente agradecer la invitación a ESMIVA por la participación. Espero que les haya sido de utilidad el caso, si bien no es un caso raro ni complejo, la verdad es que son los casos más frecuentes que todos, digamos, estamos disponibles a tratar, con lo cual la verdad es que agradecemos sumamente su atención, espero que les haya sido de utilidad y estamos abiertos a recibir cualquier consulta, tanto del Servicio de Neumonología e Hipertensión Pulmonar como el Grupo PERT, para poder definir casos complejos o casos que no sean tantos, pero que cuesta determinar cuál es la mejor opción para cada paciente. Muchas gracias a todos y gracias a la doctora Milagros Báez por la presentación del caso también.